Hello everybody. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Arnaud Bertrand, el analista geopolítico francés y prolífico publicador en Twitter. Arnaud, bienvenido de nuevo al programa. Welcome back to the show. Gracias, Pascal. Hadamwasi estar It's always wonderful having you because you have so much good insight. Siempre es un placer tenerte aquí, porque tienes muchísimas ideas interesantes y tu cuenta de Twitter es una auténtica delicia. La manera en que contextualizas los acontecimientos actuales es fantástica. Así que quizá podríamos empezar por tu país, Francia. Ya hablé de ello ayer, pero me gustaría conocer tu opinión sobre la agitación actual y el hecho de tener otro primer ministro más. ¿Qué significa esto para tu país? Sí, quiero decir, no estoy seguro de que haya mucho más que decir, aparte de que es un lío de verdad. Así es como estamos, ya sabes. Actualmente en Francia, estamos en la Quinta República. Y la forma en que funciona el sistema, bueno, la razón por la que De Gaulle inició la Quinta República fue porque antes, durante la Tercera o la Cuarta República, Francia era extremadamente inestable y tenía un nuevo primer ministro, ya sabes, cada pocas semanas. Y tenía una actitud mucho más parlamentaria, un sistema con, ya sabes, nuevos gobiernos todo el tiempo. De Gaulle quería poner fin a eso y aportar un poco de estabilidad al sistema. Pero de alguna manera, hemos conseguido cambiar extrañamente el espíritu de la Quinta República y volver a lo que intentábamos evitar con ella, lo cual es bastante irónico, básicamente. Y sí, demuestra que no veo cómo termina esto. Creo que simplemente tendremos que esperar al final del mandato de Macron, que será en 2027, y hasta entonces esperar tener probablemente nuevos gobiernos cada 2 meses o así. Eso es probablemente lo que ocurrirá, dadas las divisiones actuales en el Parlamento francés. Es como si disolver el Parlamento ya no fuera una opción, ¿verdad? Convocar nuevas elecciones. Olvidé exactamente cómo es la regla. Creo que el Parlamento francés siempre, puedo estar equivocado, pero siempre tienen la opción de presentar lo que se llama una moción de censura contra el gobierno. Y pueden hacerlo en cualquier momento. Al menos eso creo. Así que pienso que sigue siendo una opción. Pero por supuesto, depende de las fuerzas en el Parlamento. Así que se necesita que un cierto número de diputados esté de acuerdo para que eso ocurra. Exacto. Y ya sabes, hemos visto que hay otros sistemas políticos que producen muchos primeros ministros. Japón es uno de ellos. Cambian bastante a menudo. Ahora mismo, están pasando de nuevo por uno de esos cambios. Pero eso no significa necesariamente inestabilidad para el país, porque primero, el aparato burocrático es muy estable y fuerte, y segundo, el partido gobernante y la coalición que forman, aunque cambien de primer ministro y de gabinete, la dirección general se mantiene más o menos igual, porque las fuerzas están alineadas. Es diferente en Francia, ¿verdad? En realidad, no es tan diferente. Si lo analizas, debería haber sido diferente, porque según la forma en que votó el pueblo francés, los dos partidos principales por los que votaron son o bien la izquierda, me refiero a lo que yo llamo la izquierda de verdad, como Mélenchon y compañía, o la extrema derecha, es decir, Le Pen. Así que, si Macron hubiera respetado el voto popular, debería haber puesto alguna de esas dos fuerzas en el gobierno. Pero no lo hizo. Eligió poner, básicamente, a personas de su propio entorno de centristas, básicamente las mismas personas que han gobernado Francia durante décadas. Y eso es lo que ha hecho con cada nuevo primer ministro. Porque, como recordatorio, aunque el Parlamento puede disolver el gobierno, sigue siendo el presidente quien elige al nuevo primer ministro. Así que obviamente va a elegir a alguien que esté bastante alineado con sus creencias. De hecho, el nuevo que ha elegido es uno de sus aliados más cercanos, alguien que ha pasado toda su vida política junto a Macron.
Y lo mismo ocurrió con el anterior, François Bayrou, también extremadamente cercano a Macron, y con el anterior a él. Así que esto demuestra que cambias la figura visible, pero en realidad la misma ideología, por así decirlo, sigue en el poder. Sí, me resulta muy divertido escucharle decir antes de la votación. Ya sabes, quiero escuchar la voz del país y del pueblo, porque respetamos la voz del pueblo. Por eso disolvemos el Parlamento y convocamos elecciones. Y una vez terminadas las elecciones, dijo, vale, os he escuchado, y elijo no haceros caso. Muchas gracias. Esto es lo que va a pasar. Francia lo entiende, ¿verdad? Quiero decir, la población general ahora comprende qué tipo de líder es Macron para ellos. Expo. Sí, por supuesto. Quiero decir, es muy impopular en Francia. La mayoría de la gente se siente traicionada porque el primer ministro que eligió después de esa votación concreta era precisamente del partido que menos votos obtuvo. Lo cual es especialmente chocante, ¿verdad? Nadie quería ese partido en absoluto. Así que sí, se siente como una traición. Entonces, ¿qué implica esto para la posición de Francia en la geopolítica europea en general? Quiero decir, en los últimos 2 meses hemos visto para mí representaciones bastante sorprendentes de la sumisión europea ante Estados Unidos. Me refiero a sentar a 8 personas en el despacho oval, frente al escritorio del jefe, y aún así intentan arrastrar a los estadounidenses de vuelta a Europa. Y Estados Unidos diciendo en realidad, miren, tienen que imponer sanciones draconianas a China. Algo que sabían que no sería posible para los europeos, pero lo plantearon de todos modos. ¿Dónde encaja Francia en este panorama en este momento? Quiero decir, Francia, en honor a Macron, al menos está diciendo lo correcto en este asunto. Por ejemplo, el nuevo acuerdo que von der Leyen firmó con Trump en Escocia, que es, ya sabes, puro tributo imperial, porque nosotros, los europeos, nos comprometemos a dar, creo, casi $2 billones directamente a su News, ya sea comprando su energía, su GNL, que es extremadamente caro en comparación con lo que costaría de otros países, Rusia principalmente. Y nos comprometemos a invertir $600 mil millones, y Estados Unidos decidirá dónde se invierte ese dinero. Ni siquiera es nuestra decisión. Quiero decir, es una serie de cosas así. Es puro tributo imperial. Macron prácticamente lo dijo. Francia, ya sabes, tanto Macron como el primer ministro de entonces, François Bayrou, en realidad tuvieron palabras extremadamente duras contra ese acuerdo. Pero el hecho de que lo hicieran muestra la posición de Francia en la UE, porque demuestra que estaban completamente en desacuerdo con ello. Pero ya sabes, la UE siguió adelante de todos modos. Así que eso demuestra que en realidad no controlan la UE, y probablemente sea más bien Alemania quien lo hace. Y de hecho, von der Leyen es una política alemana. Así que sí, creo que es Francia. En su momento se hablaba de una pareja franco-alemana que cogestionaría la UPOR. La idea era que Francia se encargaría de gestionar las relaciones exteriores, ese tipo de relaciones con Estados Unidos y demás, intentando encontrar una especie de tercera vía para Europa que no estuviera completamente alineada con Estados Unidos. Así era cuando Mitterrand era presidente o Chirac y demás. Y Alemania sería la potencia industrial de Europa, gestionando todos los aspectos monetarios, más bien los asuntos económicos internos a nivel europeo. Pero eso claramente ya no es así. La voz de Francia, en lo que respecta a la fortaleza de la UE, ya no tiene mucho peso. Exacto. Y se puede ver cómo la dependencia de Estados Unidos es ahora tan alta que los europeos básicamente están suplicando a los pies de Estados Unidos para no quedarse solos, especialmente en lo que respecta a Ucrania. Y en este contexto, quiero pedirte tu interpretación sobre este sensacionalismo mediático.
primero sobre unos drones de papel, luego sobre algo que explotó en Polonia, y después sobre el MiG, esos cazas rusos que supuestamente cruzaron el espacio aéreo letón o estonio durante 8 o 12 minutos. Para mí y para algunos de nuestros colegas, esto parece que muchos europeos, de nuevo, intentan exagerar la amenaza para mantener la conexión con Estados Unidos y conseguir que se vuelvan a comprometer. ¿Cómo lo interpretas tú? Así que, antes que nada, solo para terminar la idea anterior, hay una especie de ironía o paradoja en que tienes razón. Los europeos están haciendo todo lo posible para mantener a Estados Unidos involucrado, para que sigan en la lucha, comprometiéndose a comprar todas esas armas a Estados Unidos para seducir a Trump y demás. Pero a largo plazo, eso en realidad debilita a Europa, porque aumenta nuestra dependencia de Estados Unidos, lo que significa que la próxima vez será aún más difícil negociar desde una posición de fuerza en cualquier acuerdo con Estados Unidos. La razón por la que tenemos que someternos a este tributo imperial es porque no tenemos poder de negociación, ¿verdad? Tienen un control total sobre nosotros. Nos protegen casi por completo, y por eso pueden imponer sus condiciones. Así que no es la dirección correcta. La dirección hacia la que deberíamos avanzar es reducir la dependencia, construir nuestra propia industria europea de armamento, intentar cortar poco a poco el cordón umbilical con Estados Unidos. Y luego, sobre esta cuestión en concreto, creo que está bastante claro que estamos en una dinámica de dilema de seguridad entre Europa y Rusia, donde, como dices, hay una exageración de la amenaza por ambas partes. Rusia ve a los europeos, con razón, como muy hostiles hacia ellos, y luego responden a eso. Y por supuesto, los europeos interpretan eso de la peor manera posible, y poco a poco la situación se está agravando. La única solución a eso, la verdadera solución para reducir la tensión, debería ser el diálogo. Pero aquí hay otra paradoja. No hablamos directamente con Rusia. Solo lo hacemos a través de Trump, que es bastante hostil a nuestros intereses como europeos, y que ha declarado en decenas de ocasiones que odia a Europa, a los europeos y demás. Así que, ya sabes, obviamente no es la persona adecuada para negociar en nombre de los intereses de Europa. Así que también es una estupidez. Para mí, no tiene ningún sentido. La visión estratégica de los líderes europeos es lamentable. Es posible, quiero decir, Alex Christoforou hizo ese análisis el otro día en su canal, que lo que estamos viendo sea una reacción de Europa ante la decisión de Estados Unidos de no aumentar la militarización en los estados fronterizos con Rusia, en los Bálticos, pero también en Finlandia. Y ya sabes, en Finlandia, Estados Unidos ahora tiene un acuerdo para abrir hasta 15 bases militares estadounidenses, pero aún no han actuado al respecto, salvo en una. Las otras 14 aún no aparecen por ningún lado, ¿verdad? Entonces, estamos realmente presenciando un momento en el que Estados Unidos parece estar intentando al menos no escalar el conflicto con Rusia. Y es eso algo que podría preocupar a los europeos, que sus estados fronterizos ahora no estén tan militarizados como pensaban que estarían. Creo que va incluso más allá. No sé si lo viste, pero hubo un artículo bastante extraordinario de Reuters, creo que fue hace 2 días, en el que un alto funcionario del Pentágono llamado David Baker, que es el subsecretario adjunto de Defensa, o perdón, de Guerra, como lo llaman ahora, dijo a los europeos que planeaba no solo no aumentar, sino cortar la asistencia en materia de seguridad a los estados bálticos y a todos los miembros de la OTAN que hacen frontera con Rusia. Porque, y esto es una cita suya, el ejército estadounidense está centrando su atención en la defensa del territorio nacional. Así que, replegándose a su propio hemisferio. Ya sabes, creo que eso es lo que está ocurriendo. Quiero decir, América primero, ¿no? Creo que Estados Unidos está cansado de hacer de policía mundial.
y quieren centrarse en sí mismos. Creo que esa es la idea principal. Y creo que tienes razón en que mucho de lo que estamos viendo, incluida la exageración de amenazas por parte de funcionarios de la UNOE, es un intento de hacer ver a Estados Unidos que realmente los necesitan aquí, para convencerles de que se queden. Se puede escuchar en la retórica de los funcionarios de la UNOME que consideran lograr que Estados Unidos se quede como una gran victoria. Esa es su mentalidad, mientras que yo, personalmente, veo la retirada de Estados Unidos como una gran oportunidad para que Europa sea finalmente independiente. Así que es una mentalidad muy, muy diferente. No entiendo la suya. Probablemente ellos tampoco entiendan la mía. Pero sí, tienen una ideología extremadamente atlántica. They have an extremely Atlantic ideology. Yeah, I was about to say, like the power of the Sí, estaba a punto de decirlo. El poder de la red y la mentalidad transatlánticas está ahora seriamente amenazado. Y la amenaza viene del otro lado del Atlántico. Por eso estas personas retratan a Trump y a los partidarios de America First como aislacionistas, porque es como si se aislaran de ellos, no del resto del mundo. Europa está recibiendo ahora el mensaje de que ya no se la considera un activo, y eso debe de asustar a personas como el señor Merz de BlackRock y el señor Macron. ¿Dónde estaba antes? ¿En qué fondo de inversión? Rothschild y todos los demás que están tan acostumbrados a que los estadounidenses los cortejen para asegurarse de que Europa siempre esté en la misma línea. Ahora parece que Europa está en la línea y Estados Unidos ya no. Eso debe de ser inquietante para estas personas. And the US is not anymore. That must be scary to these people. Yeah, I mean, it's like your entire world. Sí, quiero decir, es como si todo tu mundo se tambaleara, ¿no? Eso es lo que aprendieron en la escuela. Sabes, la mayoría de las élites francesas fueron a la misma escuela, que es Sciences Po. Y ya sabes, es una escuela con un pensamiento muy atlantista, donde todo gira en torno a Occidente como una alianza que dicta las reglas al resto del mundo, y todo eso. Así que obviamente Trump está en completa oposición ideológica a eso. Estaba leyendo a un teórico chino muy interesante, Mao Koji, que de hecho lo comparó con la guerra ideológica que llevó a la ruptura sino-soviética, que fue algo similar. También giraba en torno a la ideología. China iba en una dirección, la Unión Soviética en otra, y en un momento dado ya no había entendimiento posible. Esas cosas pueden pasar, ¿no? Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Estados Unidos quiere separarse, bastante claramente, pero los europeos están resistiéndose de una manera extraña. Oddly resisting it. The Euro-American split, so the question... La división euroamericana. Entonces la pregunta es, ¿quién será el Kissinger del otro lado que vaya y negocie eso? Porque la diferencia en la dinámica es que no creo que ni Rusia ni China tengan actualmente interés en volver a crear una relación demasiado estrecha con Estados Unidos, ¿verdad? La dinámica va a ser necesariamente diferente. The dynamic is going to be necessarily different. I'm not that sure. So first of all, Kissinger, No estoy tan seguro. En primer lugar, Kissinger no negoció la ruptura sino-soviética. En realidad se benefició de ella años después, y fue algo puramente orgánico entre ellos. Cierto, y probablemente algo similar podría ocurrir aquí. De hecho, se están viendo muchas señales de que China está mejorando mucho sus relaciones con Estados Unidos, algunas señales realmente extrañas. No sé si leíste la transcripción de la llamada entre Xi y Trump que tuvo lugar hace solo 4 días, pero el lenguaje en la transcripción china es el más positivo que he visto en una transcripción de una llamada entre Xi y un presidente estadounidense en al menos una década. La calificaban de muy positiva, constructiva, pragmática, sincera, muchos adjetivos superlativos que normalmente no utilizan. La comparé con transcripciones anteriores de China, y normalmente son muy formales, no emplean similares. Esa fue muy diferente. Perdón, ¿es una transcripción de lo que se dijo? ¿O es un comunicado de la parte china hablando sobre cómo fue la llamada? No, es una transcripción del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, como el comunicado oficial de la llamada. Como ocurre siempre en ambos lados, ¿verdad?
Y Trump, por su parte, también fue muy positivo. Quiero decir, la transcripción estadounidense en realidad fue solo una publicación de Trump en Truth Social, porque ya sabes, así se hacen las cosas hoy en día. Pero él la calificó como una llamada muy buena. Así que ahí está eso. Actualmente, en este momento, hay una delegación bipartidista del Congreso en China. Aunque normalmente el Congreso es mucho más beligerante contra China que el Poder Ejecutivo. Y es la primera vez en más de 6 años que una delegación de la Cámara de Representantes viaja a China. Así que estás viendo cosas que demuestran que la relación definitivamente existe. Y luego estuvo el caso de Lai Ching-te. Eso fue antes, quiero decir, probablemente lo viste, cuando a Lai Ching-te, el presidente de la República de China, se le negó el paso por Estados Unidos. Normalmente cuando viaja a Sudamérica, porque hay un par de países, 1 o 2, que todavía los reconocen como el gobierno legítimo de China, suele pasar por Estados Unidos porque su avión no puede hacer el trayecto de una sola vez. Pero por primera vez en la historia, Estados Unidos lo negó, lo cual es claramente una concesión a China. Sí, y hace 5 días, 6 días, salió la noticia de que Donald Trump no aprobó una venta de armas a Taiwán por valor de $400 millones. Así que eso también. Quiero decir, vale, eso es interesante. Me perdí que este tipo de diplomacia bajo cuerda estuviera ocurriendo con China. Entonces, existe la posibilidad de que estemos viendo surgir una nueva estrategia. Quiero decir, por otro lado, podría ser simplemente, ya sabes, el típico colegueo y fingir que sois los mejores amigos, solo para luego salir con otros, no sé, 5 millones de aranceles a China. Al mismo tiempo, todavía tienes a, ¿cómo se llaman? Blumenthal y Graham, ¿no? Con su idea de imponer sanciones demoledoras a China si no dejan de comprar petróleo ruso. Entonces, ¿eso es una facción diferente? ¿O es incluso algo así como una maniobra de distracción para que los europeos sigan pensando que todo va según lo previsto? Quiero decir, no creo que puedan estar pensando que los europeos harán eso, porque ya sabes, la economía europea ya está mal. Eso la aplastaría por completo. Así que es más bien como un desafío, ¿no? Les dices a los europeos, vale, queréis que hagamos más, pero entonces haced vuestra parte, haced esto, aquello y lo otro, y mencionas cosas imposibles que nunca van a hacer, como esos aranceles del 100% a China y demás. Es una forma de decir que básicamente no lo vamos a hacer, pero poniendo la responsabilidad en los europeos en vez de en los estadounidenses. Así es más o menos como lo veo yo, si tiene sentido. Exacto. Así que esa es la presión que Estados Unidos ejerce sobre Europa para que imponga sus sanciones. Pero ya sabes, Graham y Blumenthal todavía mantienen la amenaza de que Estados Unidos imponga sanciones del 100% a China. Pero esa cuestión está en segundo plano. Y al parecer, bueno, Trump obviamente no está a favor de ello en este momento. Sí, quiero decir, vimos lo que hicieron. Es cierto, lo hicieron. Así que eso no es realista. Creo que subieron hasta, ¿cuánto fue? 145, 135, y luego hubo un tira y afloja para que su news se diera. Así que probablemente eso es también lo que Trump está reconociendo. Sabes, Trump solo respeta el poder. Si hay una lección de Trump, es que es alguien que respeta la fuerza y el poder. Básicamente esa es mi opinión. Está viendo que China crea mucha influencia, mucho poder. Así que está haciendo todo lo posible. El lenguaje que está empezando a utilizar es el de la coexistencia, la negociación, la acomodación, cada poder intentando encontrar su propio espacio. No está hablando como lo hacía la administración Biden sobre ganar, está hablando de coexistir. Como en la transcripción de la llamada entre Trump y Xi, dijo algo así como que Estados Unidos y China tendrán, ya sabes, una relación muy larga y muy productiva, como para siempre, y que ambos vamos a ganar, a actuar juntos por la paz mundial y cosas así.
ese es el lenguaje de la asociación, no el lenguaje de la competencia de suma cero. Así que creo que ese es el cambio que está ocurriendo. That is the shift that's happening. Quiero decir, si ese cambio se mantuviera, sería alentador. El problema es que Donald Trump puede cambiar de opinión en el transcurso de una noche y afirmar que siempre fue así. Pero quizá cambiemos un poco de tema y hablemos de lo que Estados Unidos ha hecho con su propio poder. Porque en mi opinión, Estados Unidos, especialmente en Asia Occidental, en Oriente Medio, ha disminuido bastante su poder al permitir cosas como un ataque israelí a Qatar. Es uno de esos últimos momentos en los que se rompen las normas, y no podía creer que Estados Unidos permitiera que un aliado fuera atacado por otro aliado. Es como, vale, parece que es ir demasiado lejos, pero sucedió. Y efectivamente, aunque esto sin duda se negoció antes, pero efectivamente, ahora tenemos una nueva alianza en la región, que es Arabia Saudí y Pakistán. Y de nuevo, esto sin duda se negoció durante un año o más. Pero, ¿qué opinas de esta nueva configuración ahora? Porque creo que esto afecta a la región. Creo que tiene un impacto enorme en la región. Creo que es un asunto de gran importancia. De hecho, según lo que informó la prensa, se negoció durante años. En primer lugar, es muy relevante que Estados Unidos no lo haya impedido, lo cual es un poco misterioso. ¿Significa eso que están de acuerdo? ¿Significa que no pudieron evitarlo? ¿Qué significa exactamente? Pero creo que eso en sí mismo es muy significativo, porque uno pensaría que no querrían que sucediera, ya que eso implica en la práctica que ahora hay un segundo posible bloque nuclear en Oriente Medio. Está el bloque Estados Unidos-Israel y ahora está el bloque Pakistán-Arabia Saudí. Y este acuerdo sí incluye lo nuclear, según declaraciones de funcionarios saudíes. Un funcionario saudí, creo que fue citado en Al Jazeera, dijo que incluía todo tipo de armamento. Así que está claro que existe algún tipo de paraguas nuclear de Pakistán en lo que respecta a Arabia Saudí. Y conviene recordar que Pakistán no tiene una política de no primer uso nuclear, lo que significa que pueden utilizar armas nucleares de forma preventiva. Así que eso es un gran elemento disuasorio, ¿verdad? Eso es una cosa. Y también hay una dimensión china, porque Pakistán es, por supuesto, probablemente el amigo más cercano de China, incluso más que Rusia. Se llaman a sí mismos hermanos de acero. El 81% de las importaciones de armas de Pakistán provienen de China, así que los ejércitos tienen lazos muy estrechos. Así que ahora tienes a Arabia Saudí, que está efectivamente defendida por armas chinas. Y hemos visto esas armas en el conflicto reciente entre Pakistán e India. Hemos visto que son muy eficaces. Sí, así que ya sabes, eso cambia bastante la dinámica. Así es. Podría ser que uno de los cálculos por parte de la otra parte, o de todas las partes, tenga mucho que ver con Irán, porque Pakistán también hizo comentarios muy amistosos sobre Irán cuando estuvo involucrado en una guerra, en esta guerra de 12 días con Irán. Israel e Irán y Arabia Saudí, por supuesto, históricamente han sido, realmente adversarios entre sí. Solo China logró mediar, básicamente, la reanudación de las relaciones diplomáticas. Y vemos un deshielo, ¿verdad? Vimos cómo los ministros de defensa se visitaron mutuamente. Pero aún así, la rivalidad, y la rivalidad suní-chií entre ambos no ha desaparecido. Así que podría ser que la idea fuera decir, mira, Estados Unidos, ¿con quién preferirías que tuviéramos un tratado? ¿Con los saudíes o con los iraníes? Quizás eso es lo que los pakistaníes le dijeron a Trump. No lo sé. Tal vez así lo convencieron. De hecho, creo que probablemente hay bastantes personas para quienes esto es una mala noticia. Irán es uno de ellos, porque ahora significa que obviamente tienen a Estados Unidos justo a un lado, pero ahora también podrían tener a una Arabia Saudí respaldada por armas nucleares. Y a pesar del reciente acercamiento, como dijiste, todavía existe la enemistad histórica, lo que significa que Irán debería, quiero decir, si yo fuera ellos,
pondría una enorme energía en intentar desarrollar armas nucleares de inmediato, porque en efecto hay tres grandes potencias en Oriente Medio, los saudíes, Israel y ellos. Like the Saudis, Israel, on them, and they're the only ones without nuclear weapons. It's not. Y son los únicos que no tienen armas nucleares. No es una posición muy favorable, ¿verdad? Así que sí, eso les pone en una situación bastante difícil, pero solo podemos especular. No sabemos qué hay detrás de este acuerdo. O quizá el plan en algún momento sea formar una alianza más amplia, y tal vez Irán podría unirse, aunque eso es mucho menos probable. Parece un poco improbable, pero ¿quién sabe? Se han visto cosas más extrañas. Eso es cierto. Quiero decir, tienes razón. También creo que para Irán esto es, bueno, no una pérdida, pero sí complica bastante la situación para ellos, porque hubo todas esas palabras amistosas de Pakistán, y es cuestionable si algún tipo de maniobra política de ese tipo seguiría siendo posible. Por otro lado, otro actor que no tiene ningún interés en una Irán inestable o incluso balcanizada es China, ¿verdad? Así que China ha intentado ejercer una influencia pacificadora en toda la situación. ¿Tienes alguna indicación de cómo está intentando China abordar la cuestión iraní? Porque ahora mismo, ya sabes, especialmente en nuestro rincón de Internet, mucha gente dice, mira, la siguiente fase de la guerra Estados Unidos-Irán, es solo cuestión de cuándo. Y sí, Netanyahu está presionando muchísimo para que esto ocurra. Y ahora mismo están las negociaciones, por supuesto, con el restablecimiento de las sanciones que están teniendo lugar justo esta semana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que he visto informes bastante creíbles de que China entregó, después de la guerra, bastantes armas a Irán para fortalecer su defensa. Me parece bastante creíble. Así que creo que están preocupados y que intentan ayudar de esa manera. Y parece que se trata de material bastante avanzado, como elemento disuasorio, supongo, para evitar otro ataque. Así que sí, eso es lo más relevante creo que he visto sobre lo que China intenta hacer aquí. Y por supuesto, también ayudan mucho en términos económicos, comprando todo el petróleo de Irán. Y también construyeron, hace poco, una línea de tren que se puso en funcionamiento justo antes de la guerra, si no me equivoco, para facilitar el comercio con Irán, lo que también ayudaría a su situación económica. Así que creo que intentan ayudar de varias maneras. Correcto. Y por otro lado, vemos como Irán está cada vez más rodeado, ¿verdad? Con Siria básicamente fuera de juego. Eso ya lleva siendo así más de medio año, casi un año. El corredor de Sanguesur va a estar bajo gestión estadounidense entre Azerbaiyán y Armenia, quiero decir en Armenia, entre Azerbaiyán y el resto de Azerbaiyán al oeste, en la frontera con Irán. Y bueno, la relación con China no parece que Irán quiera aumentarla. Entonces, estamos viendo Xatsmius Halo en su región. Es difícil decirlo. No soy un especialista en Irán. No conozco las dinámicas internas. Sé que hay una facción más pro-occidental que siempre espera desarrollar lazos con Occidente, hacer un acuerdo como el que hicieron en los años de Obama y cosas así. Yo pensaría que, ya sabes, esa facción ha perdido completamente el argumento, ¿no? Pero bueno, eso es solo una especulación mía, basada en la lógica. Se pensará que intentéis en el tema utiliza tanto como poder potencia del fulwal. Cuando implementas teorías, pero, ya sabes, no sé lo suficiente sobre las dinámicas internas como para opinar. Vale. Quizás hablemos un poco ahora, hacia el final, sobre Asia Oriental y el sudeste asiático. Hemos visto, especialmente en Nepal, grandes protestas, ¿verdad? Y en cuanto lo vi, mi pregunta fue, Dios mío, es otra revolución de colores que se está instigando. Tú adoptaste una postura diciendo que no lo parece, lo que te puso en desacuerdo con otros analistas. Pero ¿cuál es tu opinión sobre la situación en Nepal?
So first of all, Nepal is a country that I care quite a lot for. Bueno, en primer lugar, Nepal es un país por el que siento un gran cariño, porque de hecho viví allí. Y mi primer hijo fue concebido en Nepal. Un lugar feliz. Sí, durante el terremoto, por cierto. El terremoto de 2015. Así que ya sabes, tengo una conexión emocional muy fuerte con el país. Todavía conozco a mucha gente allí. Y sé, especialmente por haber vivido allí, que es un lugar muy corrupto y que la población está extremadamente insatisfecha con la corrupción, el nepotismo y demás. Así que mi primer instinto, cuando vi esas protestas, no fue pensar que se trataba de una revolución de colores. Pensé que era algo genuino. Y también vale la pena saber que Nepal es en realidad un país muy revolucionario. Ese tipo de protestas, de revoluciones, ocurren con bastante frecuencia. Y bueno, no hace tanto tiempo, el país tuvo una guerra civil que duró 10 años. Creo que fue desde 1996 hasta 2006. Así que políticamente hablando, no es el país más estable del mundo. Por eso, que la gente proteste, intente derrocar al gobierno y cosas así, no es tan sorprendente en el país. Y, bueno, creo que tampoco hay una razón clara por la que debería haber una revolución actual en Nepal. Es un país muy pobre que está enclavado entre la India y China. Eso en realidad depende completamente de la India para todo. Algo que experimenté personalmente, porque después del terremoto hubo un bloqueo por parte de la India, no relacionado con el terremoto, sino con un cambio en la constitución que no les gustó. Y eso paralizó completamente el país. Así que ya sabes, la India tiene casi todo el poder sobre el país. Entonces, ¿por qué querrías tener un gobierno proestadounidense allí? Sí, de todas formas, la India controla el país y puede cortar los suministros de un día para otro. Y ya sabes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto. Así que no hay una razón clara para ello. Y si escuchas los argumentos de quienes piensan que hay una revolución en curso, oyes muchas explicaciones diferentes. Algunos dicen que se trata del agua, otros dicen que es para impedir un ecosistema tecnológico autóctono. Otros afirman que es simplemente caos por el caos, lo que demuestra que no hay una razón clara, porque cada uno tiene la suya. Y el actual gobierno nepalí no era especialmente antiestadounidense. De hecho, durante el verano, me reuní con alguien de la Millennium Challenge Corporation, que es una de esas grandes organizaciones estadounidenses de poder blando que construyen proyectos estratégicos de Estados Unidos en Nepal. Y parecía que la conversación había ido bien. Así que no había, ¿por qué reemplazarían a ese gobierno? Especialmente cuando la nueva líder de Nepal, Sushila Karki, que es una abuela de 73 años, no es notablemente más pro-estadounidense que la anterior. Su perfil está muy arraigado en Nepal. Nunca ha trabajado en el extranjero. Ni siquiera ha estudiado en Occidente. Estudió en Nepal y en la India. Y es como una auténtica revolucionaria nepalí de la vieja escuela. Participó en el derrocamiento de la monarquía. Creo que su marido fue a la cárcel porque secuestró un avión para derrocar la monarquía y cosas así. Así que no tiene en absoluto el perfil de una marioneta occidental. Así que sí, básicamente, no tiene sentido para mí. Y luego también observé, ¿sabes? Creo que hay un principio de justicia, que es que la carga de la prueba recae en el acusador. Así que si haces una acusación de que hay una revolución de colores, ya sabes, presenta alguna evidencia, alguna prueba. En realidad, no estoy completamente cerrado a la idea, pero tengo que ver alguna prueba real. Como en Hong Kong, por ejemplo, vimos pruebas. Había fotos de reuniones entre el líder de las protestas y personas del consulado estadounidense. Y luego todos los medios occidentales aplaudían a los manifestantes en Hong Kong. Y había congresistas estadounidenses celebrando sesiones para apoyarlos, y así sucesivamente. Por ejemplo, hubo un gran entusiasmo en Occidente por esas protestas. Pero aquí no hay nada de eso.
De hecho, si miras cómo los medios occidentales presentaron las protestas, fue más negativo que positivo. Vimos todas las imágenes de la destrucción del parlamento nepalí. Vimos a las personas que murieron. No hubo ninguna señal clara de que Occidente estuviera contento en absoluto con esas protestas. Y no vi ninguna prueba concreta de que fuera una revolución de colores. Solo había pruebas circunstanciales que podrían aplicarse prácticamente a cualquier protesta en el mundo. Algunas cosas que decían eran, sí, pero una de las organizaciones que participaban en las protestas recibió financiación de estudiantes. No, ni siquiera directamente de la NED, de una organización que a su vez está financiada por la NED. Y pensaba que se podría hacer el mismo argumento sobre cualquier protesta en Francia, por ejemplo. Como en Francia, todas las protestas, tenemos asociaciones, organizaciones que participan en ellas, que también están muy involucradas en la causa del Tíbet, por ejemplo. Y por supuesto, están asociadas con organizaciones pro-Tíbet, que son financiadas por Estados Unidos. Pero eso no significa que cada protesta en Francia sea una revolución de colores. O sea, no es un caso claro y cerrado. Así que, sí, cuando juntas todo eso, simplemente no lo veo. Sí, este es uno de esos momentos en los que debemos tener cuidado de no caer en lo que advirtió Edward Snowden, que por buenas razones empezamos a ver patrones en exceso. Quiero decir, aunque existen patrones y aunque hay redes de poder, no todo lo que parece un nodo necesariamente lo es. Así que la cuestión es si esta forma de, ya sabes, desde forma país Estados Unidos ha estado utilizando mecanismos subversivos y financiando la sociedad civil y construyendo instituciones de sociedad civil. Quiero decir, creo que Ucrania es un caso modelo, ¿verdad? Con el tiempo, canalizando dinero y fomentando no solo a los políticos, sino también a la sociedad civil y a las instituciones mediáticas, ¿no? Luego, en momentos estratégicos, estos pueden ser movilizados si todos están en el mismo barco al mismo tiempo. Y estas organizaciones sí tienen vínculos en casi todos los países, como has dicho, incluida Francia. La pregunta es, ¿qué importancia tienen en la estructura general de las sociedades de las que hablamos? Así que tu argumento es que en Nepal simplemente no es probable que la influencia sea tan fuerte, y aunque lo fuera, no está claro con qué fin se utilizaría para derrocar al gobierno anterior. Sí, quiero decir, esas organizaciones invierten en todas partes, en todos los países, y por eso invierten en Nepal, pero de hecho revisé la financiación de eso. En realidad invirtieron mucho más del lado, si se puede llamar así, del gobierno, ya sabes, intentando ganarse el favor de los políticos existentes en Nepal. Por ejemplo, hubo un gran proyecto el año pasado de la NED que básicamente apoyó a los partidos políticos nepalíes existentes con $500,000. Así que, básicamente, no sé a dónde fue ese dinero. Quizás sea parte de la corrupción, quizás sea legítimo, no lo sé. Pero cuando comparas eso con el dinero que fue a los manifestantes, hice el cálculo, es 6 veces más del lado de los políticos. Así que, si miras el dinero, probablemente podrías argumentar con más fuerza que en realidad estaban fomentando más el problema contra el que protestaban los manifestantes, que era la corrupción y los políticos recibiendo dinero de diversas fuentes, incluyendo financiación extranjera, y no utilizándolo para el bien del país, sino simplemente quedándoselo y gastándolo en viajes lujosos al extranjero con sus hijos, y así sucesivamente. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. La financiación por parte del gobierno de Estados Unidos no significa necesariamente una revolución de colores. O tomemos otro ejemplo. Actualmente en Filipinas también hay enormes protestas contra la corrupción, muy similares a las de Nepal, con decenas de miles de jóvenes en las calles. Ese país, Filipinas, tiene exponencialmente más influencia estadounidense que Nepal. Quiero decir,
fue una antigua colonia de Smalls. Mucha gente podría argumentar que todavía es, de alguna manera, una colonia estadounidense. Pero ya sabes, el gobierno actual es extremadamente pro-estadounidense. Bongbong Marcos, el hijo del anterior dictador, es extremadamente amistoso con Estados Unidos y extremadamente hostil hacia China. Hemos visto las imágenes de la pelea en el mar de China Meridional entre Filipinas y ese gobierno, y así sucesivamente. Así que, ya sabes, no puedes argumentar ahí que habrá una revolución de colores. Se puede ver que los jóvenes pueden oponerse genuinamente a la corrupción, aunque sea un país que también está extremadamente influenciado e infiltrado por Estados Unidos. Así que eso demuestra que no es algo automático, ¿verdad? No, it's not automatic, and that's what we. No, no es automático. Y eso es lo difícil de juzgar, especialmente desde lejos. Quizá, para terminar, ¿cuál es la única cosa a la que estás prestando más atención en este momento en cuanto a la política mundial? ¿Hay algo en el horizonte que creas que será muy interesante observar en los próximos días o semanas? Look at in the next couple of days or weeks. Creo que, como decíamos antes, el desarrollo de la relación entre China y Estados Unidos, y quiero decir, creo que podríamos estar presenciando el inicio de algún tipo de giro después de CS Trump. Como dijiste, ya sabes, ese tipo puede cambiar de opinión de un día para otro. Pero ciertamente, es interesante ver que las cosas están mejorando. Objetivamente, es algo bueno para el mundo si las dos grandes potencias se llevan mejor. Y también, estoy siguiendo bastante lo que ocurre en Europa, pero ya sabes, la situación allí es mucho más deprimente, lamentablemente. Yeah. Sí, estuve allí en agosto, y sigue siendo un continente agradable para visitar. Pero la política te hace reír o llorar, o ambas cosas a la vez. Quiero decir, pasé todo mi verano allí. Estuve en Francia, estuve en Bélgica, estuve en Holanda, y algunos lugares lo están haciendo mejor que otros. De hecho, Bélgica y Holanda van muy bien, economías muy vibrantes, por lo que puedo ver. Francia lo está haciendo mucho peor. Pero aún así, creo que si solo miras los números, objetivamente es un lugar bastante deprimido, tanto en términos económicos como en la mentalidad de la gente. Y con lo que está ocurriendo, no va a mejorar. Simplemente no es un lugar muy esperanzador. Quiero decir, en el sudeste asiático y demás, es como todas las esperanzas y el futuro. Ya sabes, lo que podemos construir. Y Europa es todo como, oh, ¿cómo volvemos a los buenos viejos años 60 cuando sabíamos lo que pasaba? En fin. Arnau, la gente que quiera seguirte debería ir sin duda a tu Twitter. Pondré el enlace en la descripción de abajo. ¿Algún otro sitio donde encontrarte? Substack, por supuesto. Sí, Substack y Twitter. Básicamente eso es todo. Lo pondré en la descripción de abajo. Arnau Bertrand, muchísimas gracias por tu tiempo hoy.